Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a este video. Mi nombre es Andrés Valenzuela y te voy a estar enseñando cómo tú puedes importar desde China a cualquier país en pequeñas cantidades, paso a paso. Te voy a estar enseñando cuáles son los puntos necesarios y cómo tú puedes elegir un proveedor confiable para que tu importación sea todo un éxito. Así que quédate hasta el final de este video. Te aseguro que es información de mucho valor. Sin más preámbulo, comenzamos. Pero antes de comenzar amigos, te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal. Realmente me estarías apoyando mucho para que yo siga creciendo aquí en YouTube. También te dejo mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir, y cualquier duda o pregunta que tú tengas me puedes enviar un mensaje en mi Instagram, ya que muchas veces por ahí respondo un poquito más rápido. Ahora sí, continuamos. Y bueno amigos, vamos a comenzar. Recuerda que el índice te lo voy a estar dejando en el comentario fijado y descripción de este video para que tú puedas ir a la parte que más te interese. Recuerda que si eres principiante y es tu primera importación, te recomiendo ver el video hasta el final para que puedas aprender absolutamente todo. Entonces vamos a comenzar con el primer módulo, que sería buscando un proveedor confiable. Para poder hacer las importaciones, recuerda que vamos a estar utilizando la plataforma de Alibaba.com, que la mayoría de las personas utilizan. Todos los productos que se importan, que muchas veces vemos que en la parte de atrás dicen hecho en China, generalmente la mayoría de las personas lo importan desde esta plataforma. Entonces entra a Alibaba.com y aquí lo primero que tú tienes que hacer es crearte una cuenta. Aquí en la página principal, como puedes ver, tenemos este apartado que yo te voy a estar enseñando con la flecha. Aquí lo tenemos. Vamos a darle clic aquí y donde dice Join Free le vamos a dar clic y nos va a mandar a esta ventana. En esta ventana nosotros tenemos que abrirnos una cuenta. Aquí seleccionas tu país. Si tú lo quieres traducir al español, simplemente dale clic derecho y clic donde dice traducir al español y ya simplemente vas rellenando todo. Por ejemplo, selecciona el rol comercial, tu dirección de correo, tu contraseña, vas a confirmar la contraseña y rellena todos los datos. Una vez que ya rellenaste todos los datos, clic en el color naranja que dice aceptar y registrarse para que ya te hayas creado una cuenta. Inicia sesión en tu cuenta y ya regresamos a la página principal. Aquí en la página principal yo te recomiendo siempre tener la plataforma de Alibaba configurado en inglés. Como puedes ver, ahí te lo enseño con la flecha. Podemos aquí modificar donde dice lenguaje, vamos a poner inglés. Y moneda, yo te recomiendo ponerlo en dólar porque todos los proveedores te van a estar cotizando en dólares. También el lenguaje inglés porque la plataforma no está muy bien traducida al español, entonces es mucho mejor encontrar los productos en inglés. Por último, donde dice Ship to, aquí tú le vas a poner tu país y también puedes ingresar tu código postal a donde vas a querer que te envíen el producto. Entonces estas serían las configuraciones iniciales. Lo que sigue es que tú puedas buscar el producto aquí en Alibaba. Recuerda que para buscar el producto tienes el buscador de color naranja. Entonces aquí tú vas a ingresar el producto que quieras buscar. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner el nombre de este producto que se llama carro eléctrico. Recuerda que hay que ponerlo en inglés y si yo le doy un espacio, ahí Alibaba me va a estar recomendando también productos. Recuerda que así, de esta manera, tú puedes poner cualquier producto y te va a estar dando recomendaciones. En este caso vamos a darle clic a donde dice buscar y aquí ya Alibaba nos comienza a recomendar lo que serían algunos proveedores. Entonces, como puedes ver, sinceramente hay muchos proveedores para este tipo de productos. Ahora viene algo muy importante y tenemos que activar estos dos filtros que aparecen a la izquierda. Como puedes ver, tenemos este filtro que se llama Trade Assurance y también tenemos el siguiente filtro que se llama proveedor verificado. Tenemos que activar estos dos filtros porque el filtro de Trade Assurance prácticamente significa que Alibaba va a estar protegiendo tu compra. Cualquier detalle que pase con tu compra, Alibaba te puede regresar tu dinero sin ningún problema. Y el segundo es el proveedor verificado. El proveedor verificado quiere decir que el proveedor ha pasado una serie de verificaciones en la plataforma para comprobar
que es un proveedor de confianza. Entonces vamos a activar estos dos filtros, ahí los estoy activando, y en cuanto nosotros activemos estos dos filtros, ahora sí nos van a aparecer menos proveedores, pero van a ser proveedores más confiables. A continuación, lo que tenemos que hacer, recuerda que el fijarse en el precio no es lo más óptimo, ya que sinceramente hay muchos proveedores que te dan un precio económico solamente para que tú los puedas hablar y comiences a negociar con ellos. Entonces nunca te guíes por el precio. A continuación, en lo que tú te tienes que fijar para poder elegir un proveedor confiable sería en los años de experiencia que este proveedor tiene en la plataforma. Como te puedes dar cuenta, aquí yo tengo este proveedor y me pone que tiene un año en la plataforma. Sí es un proveedor verificado, pero como puedes ver tan solo tiene un año en la plataforma. Pero siéndote muy sincero, yo no te recomiendo trabajar con proveedores que tienen un año, ya que no tienen mucha experiencia y son proveedores muy nuevos. Entonces no tomes ese riesgo y yo no te lo recomiendo. Entonces yo personalmente te recomiendo proveedores que tengan 4 o 5 años en la plataforma como mínimo. Si seguimos bajando, aquí como puedes ver tenemos este proveedor que tiene 7 años en la plataforma, lo cual está muy bien. El siguiente punto que tú te tienes que fijar es en los diamantes naranjas. Ahí como puedes ver, este proveedor tiene 3 diamantes naranjas. Recuerda que los diamantes naranjas significa que el proveedor ha tenido buenas ventas en los últimos meses, lo cual quiere decir que sus productos se están vendiendo bien. Por ejemplo, el primer proveedor que vimos, que sería este de aquí, como te puedes dar cuenta, tiene un año en la plataforma y aparte no tiene ningún diamante, por lo cual sinceramente yo no me iría con este proveedor. Entonces muy importante que también te fijes en los diamantes. Entonces este proveedor puede ser una muy buena opción. Y a continuación también el otro punto en lo que los tenemos que fijar sería en las calificaciones que este proveedor tiene. Como puedes ver, ahí hay una estrellita y nos está diciendo que tiene 4.3 calificaciones. Yo te recomiendo proveedores de 4.3, 4.5 calificaciones para arriba. Si tú le das clic aquí en las estrellitas, ahí te está diciendo las calificaciones, los puntajes que los usuarios han dado al proveedor. Le damos clic aquí, vamos a ir al perfil, en este caso del proveedor. Como puedes ver, aquí nos estamos fijando, el 70% de las personas da 5 estrellas, lo cual sinceramente está en un término medio, quizás no está tan bien. Entonces por eso es muy importante checar aquí lo que sería el perfil del proveedor. Entonces aquí nosotros podemos seguir buscando, tómate el tiempo para que puedas encontrar un proveedor confiable con estos tips, con estos consejos que yo te he dado, y te aseguro que vas a poder encontrar un buen proveedor. Y a continuación, si tú ya estás seguro de que vas a elegir a un proveedor, simplemente vamos a darle clic al producto. Recuerda que es muy importante no siempre quedarte con el primer proveedor, sino pedir cotizaciones como mínimo a 5 o a 7 proveedores para que a lo último puedas elegir con cuál proveedor vas a comprar tu producto. Entonces aquí, como puedes ver, vemos todo el apartado del nombre del producto y también del precio. Aquí nos están diciendo que de 10 a 99 piezas nos va a salir en $59, y si llevas más de 100 piezas te sale en $39 el producto. Entonces aquí también tú puedes elegir el color, también si tú quieres que le pongan el logo te lo pueden poner. Como puedes ver, dice para poner el logo. Recuerda que la orden mínima sería de 100 piezas y ya va a ir personalizado con tu logo. Entonces igual aquí, como puedes ver, donde dice Protection, tiene lo que es el Trade Assurance, que está protegido por Alibaba, lo cual está bastante bien. A continuación lo que tenemos que hacer es seguir bajando y ver todo el detalle del producto. Recuerda que es muy importante asegurarte lo que vas a comprar, las medidas, cómo funciona, etcétera. Te tienes que leer absolutamente todo. Como puedes ver, hay muchísima información que debes de leerte para que puedas estar seguro de lo que tú estás comprando, y no vaya a ser que luego lo compres y cuando te lo envíen pues definitivamente no era para ti. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte. Entonces tómate el tiempo para leer absolutamente todo, y una vez que tú estés seguro o segura de que vas a comprar el producto, ahora sí vamos a continuar al siguiente paso.
El siguiente punto es comenzar a negociar con el proveedor. Aquí tenemos este botón naranja que dice contar suplir. Vamos a darle clic y en cuanto le damos clic se nos abre esta ventana del chat. Aquí nosotros tenemos que mandarle el mensaje. Aquí como puedes ver, tú puedes, si quieres, escribirle esto. Yo le escribí: me interesa comprar 10 piezas de este producto, o también le puedes escribir las piezas que tú quieras, cuál es el costo más bajo por pieza, y también le puse que me puedes cotizar el costo de envío a México. El código postal es muy importante que le pongas a dónde te va a estar cotizando lo que es el costo de envío, y también el código postal para que ellos puedan saber tu ciudad. Muy importante. Aquí nosotros pegamos el mensaje. Como puedes ver, aquí podemos poner la cantidad. Ahí te lo estoy enseñando con la flecha, en este caso 10 piezas. Y aquí abajito tenemos este apartado que dice que vamos a compartir la business card, que como puedes ver por defecto está seleccionado. Yo te recomiendo que no lo selecciones, hay que dejarlo deseleccionado, así como lo estás viendo en pantalla, porque si no se va a mandar tu información de correo y también de WhatsApp al proveedor, y luego te están mandando WhatsApp. Entonces aquí, como puedes ver, vamos a darle clic para que se envíe. Aquí te aparece esta ventana. Vamos ahorita a darle cancel y vamos a tacharla, y como puedes ver ya se ha enviado el mensaje. Ahora solamente hay que esperar que el proveedor pueda responder tu mensaje. Recuerda que es muy importante que si tú no llevas muchas piezas, no te van a hacer un precio tan bajo. Entonces no tienes que estar diciéndole al chino que te baje el precio muchas veces, porque si no, recuerda que te puede bajar la calidad de tu producto. Entonces es muy importante esta parte, ¿ok? Recuerda que ahí se va a comenzar la negociación con el chino, y una vez que tú termines de conversar con él, recuerda que vas a conversar con varios proveedores chinos y vas a elegir el que más te pueda convenir. A continuación, lo que tú le tienes que preguntar es por cuáles paqueterías te está cotizando el envío. Recuerda que es muy importante que ellos te puedan decir qué paqueterías te van a estar cotizando de envío. Puede ser DHL, FedEx, Estafeta, etcétera. Entonces muy importante esta parte para que ya tú puedas elegir lo que sería la paquetería en donde te van a estar enviando tu producto. Por último, recuerda que al momento de hacer el pago es muy importante que te puedan mandar el enlace para pagar desde aquí, desde la plataforma. Tú le vas a estar enviando un mensaje al chino. Aquí yo te he escrito lo que tú le puedes mandar. Le vamos a escribir: envíame la orden de pago por este medio para proceder a realizarlo. Entonces aquí tú pegas el mensaje y se lo mandas, y por el chat te va a estar mandando una orden de pago. Esa orden de pago tú le vas a dar clic y vas a estar pagando por medio de Alibaba. Recuerda que es muy importante pagar por la plataforma de Alibaba, ya que si tú no pagas por la plataforma de Alibaba, Alibaba no te va a estar protegiendo tu pedido, y si pasa algo con tu pedido prácticamente podrías perder tu dinero. Entonces es muy importante que toda la negociación y también el pago lo hagas por la plataforma. Recuerda que si el proveedor chino te dice que te contactes con él por WhatsApp, o que le pagues por WhatsApp o por cualquier otro medio, recuerda que no lo debes de hacer. Muy importante. También otro tip de oro que yo personalmente te recomiendo es que tú puedas pagar tu orden por medio de PayPal, ok. Muy importante, porque así vas a tener doble protección. Tienes la protección de Alibaba y también vas a tener la protección de PayPal. Cualquier detalle que pueda pasar con tu pedido, tú puedes meter una queja con PayPal, y PayPal prácticamente va a estar abogando por ti y va a contactar a Alibaba para que ellos puedan dar una solución. En dado caso que no den una solución, PayPal te puede estar regresando tu dinero. Entonces por eso yo personalmente, y es un tip de oro que te doy, te recomiendo ampliamente pagar por medio de PayPal en la plataforma de Alibaba, porque así prácticamente vas a estar doblemente asegurado. Entonces una vez que ya realices tu pago, recuerda que también todo te lo va a estar mandando por medio del chat, lo que sería tu guía de compra, para que tú puedas ver por dónde va tu pedido. Entonces todo te lo manda por aquí, por el chat, lo que sería tu proveedor. Entonces ahí vas a estar esperando a que te mande lo que sería la guía para que puedas revisar por dónde va tu pedido. Y bueno amigos, ahora vamos a un punto muy importante, que es cómo se paga el impuesto. La primera forma por la cual tú puedes pagar el impuesto es que la paquetería con la que te envían tu pedido
te va a llamar o también te pueden estar enviando un correo electrónico. Después te van a estar indicando que tu paquete debe de pagar un impuesto y te van a estar comentando la cantidad. Por último, te van a dar las opciones para que tú lo puedas pagar por medio de internet. Lo puedes pagar por medio de tarjeta de débito o de crédito, o también haciendo una transferencia. De esta manera ya van a estar liberando tu paquete y en los días posteriores te van a estar entregando tu pedido. Entonces de esta manera tú puedes pagar impuesto. También está otra manera. Recuerda que no depende de nosotros, sino prácticamente de la paquetería en la que te estén enviando tu pedido, ¿ok? Esto tú no lo puedes saber. Entonces la otra manera por la cual tú puedes también pagar impuesto es que cuando la paquetería te entregue tu paquete en tu domicilio, ahí en ese momento te van a estar diciendo la cantidad de impuesto que tú debes de pagar. Te van a estar mostrando un documento y en el documento va a decir la cantidad que tienes que pagar por concepto de impuesto aduanal. Entonces ya de esa manera, en cuanto te den el paquete, pues tú en ese momento en efectivo tienes que pagar la cantidad para que te lo puedan dar el paquete, ¿ok? Entonces, como puedes ver, de estas dos formas tú puedes pagar los impuestos. Recuerda que tienes la ventaja que la paquetería con la que te envíen tu pedido pues va a hacer todo por ti, ya que sería una importación pequeña. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Espero que realmente hayas aprendido. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal. De verdad me estarías apoyando bastante. También por ahí vas a tener mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir. Cualquier duda, cualquier pregunta me puedes enviar un mensaje y te los voy a estar respondiendo. También cualquier detalle que tú tengas puedes escribir un comentario aquí en YouTube para que yo te pueda ayudar. Nos vemos en el próximo video.